El dinero, hermanos, es un recurso necesario para poder vivir en este mundo. Todo cuesta dinero, todo absolutamente. La ropa que traemos puesta, esos zapatos, esas botas, cuestan dinero. La comida que comimos hace un rato, al salir de la reunión, y la que cenaremos esta noche, cuesta dinero. Este edificio, todo lo que hay aquí, las lámparas, los abanicos, las bancas donde están sentados, este proyector, este micrófono, todo ha costado dinero. El vehículo en el cual se transportó para llegar a este lugar de reunión a adorar a Dios, le costó dinero. Todo absolutamente cuesta dinero. Por eso, hermanos, damos gracias a Dios en ese sentido, por el dinero. Sin este recurso, simple y sencillamente, sería imposible vivir. Y a través de este medio, Dios pone comida en nuestra mesa, pone abrigo en nuestro cuerpo, pone una casa donde refugiarnos y un sinfín de bendiciones más. El mismo Señor Jesucristo, durante su ministerio en esta tierra, pues tuvo que usar de dinero. Aún pagó impuestos, aún asignaron a Judas Iscariote para que fuera el responsable de tener la bolsa de dinero para comprar provisiones y para hacer toda clase de buenas obras, ayudas a quienes necesitaban. Hermanos, Dios no tiene nada en contra del dinero. Al contrario, como decimos, el dinero es muy útil. Nosotros, por ejemplo, ayudamos al sostenimiento de hermanos que predican el Evangelio, ayudamos para las necesidades de los santos. Dios mismo es glorificado a través del buen uso del dinero. Cada primer día de la semana se pasa una charola recogiendo una colecta de dinero para poder llevar a cabo la obra del Señor. Sin embargo, hermanos, algo que nunca debemos de hacer, y es algo de lo cual la Escritura nos advierte, es amar el dinero. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con este peligroso mal. La lección en esta tarde, hermanos, simplemente se titula El amor al dinero. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 10, dice la Escritura: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Hermanos, ¿qué significa amar el dinero? ¿Cómo podemos saber si nosotros amamos el dinero o no lo amamos? Veamos algunos puntos muy elementales, hermanos, en esta sencilla lección. La primera cosa que quiero que veamos es que el amor al dinero impacta en la forma de ver la vida. Definitivamente, así como las personas que aman a Dios con todo su corazón, impacta profundamente en sus vidas y se ve proyectado en toda su forma de conducirse. Lo mismo es cuando alguien ama el dinero. Amor al dinero, hermanos, en el original griego es una sola palabra, la cual significa, o la cual es filarguria, la cual está compuesta de dos partes. La primera parte es filos, que significa amor, y la segunda parte es arguros, que significa plata. Literalmente podemos decir que amor al dinero significa, en esta palabra original, amor a la plata. En Lucas capítulo 16, versículo 14, podemos ver cómo esta misma palabra se utiliza, ¿verdad? Esta palabra filarguria se utiliza, pero en un sentido de adjetivo, y se traduce aquí como avaro. Dice Lucas 16, 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. La misma palabra exactamente, pero aquí se traduce como avaros. Hermanos, quien ama el dinero, por lo general muestra una falta de fe y contentamiento. Repito, hermanos, el amor al dinero impacta en la forma de ver la vida. Y los que aman el dinero nunca están contentos, nunca están satisfechos, nunca, hermanos, muestran una verdadera fe en el Señor, en Dios, en su provisión, en todo esto, sino en el dinero. Ahí está puesta su confianza. En Eclesiastés capítulo 5, dice el versículo 10, la palabra de Dios, dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Sí, aquí encontramos nuevamente, ¿verdad?, que este mal existe y cómo impacta en la vida de esas personas. Quien ama el dinero nunca se sacia. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Dice el sabio Salomón, también esto es vanidad. Sí, hermanos, quien ama el dinero siempre quiere más, quiere más.
A lo mejor no es que Dios no le haya bendecido, no es que no tenga nada, no es que esté en la miseria, pero aunque tenga dinero y aunque tenga bienes materiales y aunque tenga riqueza de este mundo, quiere más. Y luego cuando tiene más, pues quiere más todavía y más y más y más. Cuando una persona ama el dinero, hermanos, no se sacia, nunca llena, no tiene un límite, nunca puede estar satisfecho, tenga poco o tenga mucho. Tanta es su obsesión por el dinero que es capaz de elevar lo material sobre lo espiritual. Le da muchísimo más importancia a las cosas de este mundo. Sí, lo espiritual lo ve. Oh, sí, ¿verdad? Tiene cierto respeto hacia Dios, hacia las cosas de Dios, pero cuando se trata de competir entre Dios, el reino de Dios, la palabra de Dios, la vida cristiana y el dinero, gana el dinero. Gana. Porque le va a dar más importancia, le va a dar más prioridad a las riquezas de este mundo. La Escritura nos enseña, hermanos, y hay muchos ejemplos que pudiéramos citar. Dice la Escritura, por ejemplo, que Giezi, ¿se acuerdan? Aquel discípulo y siervo del profeta Eliseo. Dice que fue y alcanzó a Naamán el sirio. Naamán llevaba mucho dinero y llevaba vestidos lujosos y llevaba lingotes de plata, etcétera. Y fue Giezi y alcanzó a Naamán el sirio mintiendo y diciendo que el profeta lo había mandado a pedirle un talento de plata y 2 vestidos nuevos porque habían llegado algunos de los hijos de los profetas y necesitaba de esto. No es cierto, mentiroso. Pero ahí va Giezi, ¿verdad? Con su avaricia, su deseo, su amor por la riqueza. Y el profeta Eliseo le dice: la lepra que te di a Naamán, ahora se te pegará a ti. Por avaro, por amante del dinero. Hermanos, por amor al dinero, Acán, usted recuerda esa historia en el libro de Josué, desobedeció el mandamiento de Dios, tomando del anatema de la ciudad de Jericó un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro, y los escondió bajo la tierra en medio de su tienda. Dios dijo claramente: no tomen nada del anatema, porque van a hacer anatema el campamento de Dios. Pero a él no le importó esto. No le importó pecar contra Dios, no le importó traer la desgracia a su pueblo. A él le importaba más las riquezas de este mundo. Amaba tanto el dinero Acán que fue capaz de hacer este gran mal. Sí, hermanos, por amor al dinero, Judas Iscariote traicionó a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, a su Maestro, a su Señor. Lo traicionó y lo vendió a sus enemigos por 30 miserables monedas de plata. Y todavía les dice a ellos: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Todavía, hermanos, les dice: esa va a ser la seña, llévenselo por 30 monedas de plata. Sí, él era avaro. Y como decía ahorita en la introducción, él fue el responsable de cuidar de la bolsa de dinero y de ahí sustraía, de ahí robaba. Y ahora, hermanos, esa ambición que él tenía le llevó al extremo de entregar a Cristo Jesús. Por el amor al dinero, Ananías y Zafira sustrajeron del precio de la heredad que habían vendido y mintieron, dice la Escritura, mintieron al Espíritu Santo. Tantas cosas, hermanos, cómo el amor al dinero transforma la vida de las personas, cómo los hace ser diferentes, ambiciosos, avaros, cómo los hace buscar, hermanos, la riqueza a toda costa. Tengan que pasar sobre quien tengan que pasar, tengan que hacer lo que tengan que hacer. Pero aman tanto el dinero, hermanos, que están dispuestos a todo. El que ama el dinero no está contento, no está satisfecho con lo que tiene. A Judas le faltaba algo, no le faltaba nada. Ananías y Zafira no tenían dinero de la venta de su propiedad.
Sí tenían. Ellos debieron haber hecho un acuerdo si necesitaban del dinero. Haber dicho, vamos a donar la mitad, pero no. Querían ellos demostrar mucha generosidad y a la vez estar sustrayendo, robando y mintiendo. Sí, hermanos, acá no necesitaba nada. El siervo de Eliseo lo tenía todo también. Pero la ambición, hermanos, los llevó a hacer tales cosas. El dinero, hermanos, es visto por quienes lo aman como aquello que puede asegurar su futuro, como su fuente de alegría, su fuente de seguridad. Confían tanto en su riqueza, tienen toda su fe puesta en ella y piensan que por tener mucho dinero, entonces su futuro está asegurado. Qué grave error, hermanos, porque no es así. En Lucas capítulo 12, versículo 16 encontramos un claro ejemplo de esto. Dice el Señor Jesucristo, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Él ya tenía muchísimo, ya era inmensamente rico, sus graneros estaban repletos a reventar, diría yo. Pero él dice, ¿qué haré? Dice el 18, dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 18, 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Sí, hermanos, el dinero es visto por aquellos que lo aman como la aseguranza de su futuro, como la fuente de su alegría, como la fuente de su seguridad. Es su ciudad fortificada. Pero hermanos, podemos ver a través de este ejemplo que no es así. No es así. Están muy equivocados aquellos que han puesto su esperanza en las riquezas. Este hombre pensaba que porque tenía mucho, entonces tenía asegurado muchos años de vida. Muchos años tienes. Y tienes para vivir bien. Tienes abundancia. Así que alma, come, bebe, regocíjate, repósate. Este hombre, como dice aquí el Señor, era un hombre necio. Lamentablemente, el que ama el dinero pone su confianza en el dinero porque piensa que el dinero va a proveer para él. Hermanos, esta confianza fuera de lugar nos hace reducir o nos hace reemplazar nuestra confianza en Dios como el proveedor de nuestras vidas. Ya no confiamos en Dios. Quien ama el dinero no confía en Dios en verdad. No confía en la providencia de Dios. No confía en que nada le va a faltar porque Dios ha prometido que todas estas cosas Él nos las va a dar. Que comer, que beber, que vestir. No, Él no confía en eso. Él no confía en la palabra de Dios. Él no confía en la seguridad que Dios promete. Él confía en su dinero, en su bolsillo, en su cuenta bancaria, en la prosperidad de sus negocios. En eso confía Él. Así pasa, hermanos, así suele suceder. Así que el amor al dinero es, hermanos, una desgracia que muchas veces va a afectar nuestra vida de muchas maneras. Pero otra cosa que podemos aprender en la Escritura es que el amor al dinero es un suicidio espiritual. Suicidio espiritual. Primera de Timoteo capítulo 6, otra vez, dice el versículo 9. Primera de Timoteo 6, 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y estas palabras que dice aquí en este versículo 9, hermanos, son bien importantes. A veces las omitimos, a veces como que no le queremos dar la seriedad de vida, la importancia de vida.
caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego dice el 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? De alguna manera, consciente o inconscientemente, las personas se suicidan espiritualmente cuando aman el dinero. Traen desgracia a su vida de una manera que a lo mejor no están plenamente conscientes, aunque la Biblia lo está advirtiendo. Esa es una de las enseñanzas, creo, hermanos, más contraculturales del Nuevo Testamento. ¿Por qué contraculturales? Porque va contra la cultura, tal vez de aquellos años, pero principalmente con la cultura de nuestros tiempos. El pensamiento de las personas de la sociedad es un pensamiento muy diferente en relación al dinero, a la riqueza, a los bienes materiales. La gente no mira esto que dice aquí la Escritura, al contrario. La gente dice todo lo contrario. Y es que es muy común, por ejemplo, en nuestros días ver cómo los padres alientan a sus hijos a que se esfuercen mucho, a que lo sacrifiquen todo para obtener una buena educación que les permita ganar mucho dinero. A veces ese es el sueño de los padres para con sus hijos. Los padres anhelan, sueñan que sus hijos sean triunfadores, exitosos en cuanto a lo secular y que vivan una vida de riqueza, de abundancia, donde tengan todo, ¿verdad?, a manos llenas. Que tengan un trabajo donde ganen mucho dinero y que vivan muy bien el día de mañana. Y ese muchas veces es el principal objetivo y sueño de los que tenemos hijos. Yo no estoy diciendo que no debemos aspirar a que nuestros hijos se preparen y tengan una carrera y estudien. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces ese es el principal sueño, anhelo que un padre tiene para con sus hijos y no debe de ser lo más importante. No debe de ser ahí el enfoque de nuestros esfuerzos hacia nuestros hijos. Es bueno que estudien y hay que mandar a nuestros hijos, si está en nuestras posibilidades, nuestra capacidad al colegio, está bien, hay que mandarlos. Pero todo nuestro enfoque siempre en cuanto a la educación, a la crianza de ellos, debe de estar, hermanos, en cuanto a las cosas de Dios. Sembrar en ellos la fe en Dios. Sembrar en el corazón de ellos que lo más importante en la vida es servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, el reino de Dios y su justicia. Que todas las cosas de esta vida Dios la va a proveer. Tengamos o no tengamos un buen trabajo, ganemos o no ganemos mucho dinero, nuestro principal objetivo siempre va a ser servir a Dios. Pero desafortunadamente, hermanos, en nuestra sociedad, eso es lo último en lo que se piensa en relación a los hijos. Y a veces nosotros, como que hay una competencia que a veces gana lo material. Y sembrar en nuestros hijos, sembrar en su mente, sembrar en su corazón. Prepárate para que ganes buen dinero, prepárate para que seas exitoso, prepárate para que tengas un excelente trabajo, prepárate para que el día de mañana te vaya bien materialmente hablando. Y lo hacemos así, hermanos. Lo hacemos así. Nosotros mismos a veces les enseñamos a buscar algo que espiritualmente es peligroso. Yo no estoy diciendo que sea pecado, estoy diciendo que es peligroso. La Biblia dice que lo es. ¿Sí? Y a veces si nuestros hijos no saben manejar las prioridades, si no saben manejar las circunstancias de la vida en cuestión del trabajo, de lo laboral, de ese tipo de cosas, hermanos, puede ser muy peligroso en cuanto a su vida espiritual, su vida cristiana. Ahora nosotros ya hemos crecido, ya estamos en los 40, en los 50, ya hemos madurado, ya tenemos bien definidas nuestras prioridades de vida, pero ¿qué de un muchacho de los 20? Un recién graduado, uno que apenas está comenzando, ¿verdad?, a
a desarrollarse personal, secularmente, laboralmente. Si nosotros, hermanos, le hemos dado tanta importancia a lo material, puede ser que ellos, ¿verdad?, simplemente sigan esa misma línea de pensamiento. De hecho, hermanos, rara vez consideramos o enseñamos seriamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a Timoteo, ¿verdad? Que desear enriquecerse conduce a los hombres a tentación y lazo. Es como ponernos una trampa y nosotros mismos caer en ella. Que desear enriquecerse conduce a muchas codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. A veces eso no lo decimos. Nada más decimos, hijo, prepárate para que ganes buen dinero, para que seas rico, exitoso. Y nosotros mismos a veces es lo que buscamos y anhelamos. Pero la Biblia dice que pueden caer en codicia necia. Entonces por eso digo, a veces enseñamos a buscar algo que espiritualmente es peligroso. ¿Sí? ¿A cuántas personas mantendrá este deseo de enriquecerse fuera del camino de Dios? ¿A cuántas personas mantendrá este deseo, este amor por las riquezas fuera de la iglesia y peor aún, fuera del cielo mismo? Hermanos, a mucha gente. Muchísimos, van a ser muchos los que estarán excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder porque amaron las riquezas, porque deseaban enriquecerse, porque cayeron en codicias necias que les hundió en destrucción y perdición. Y es lo que nos enseña la Escritura. En Lucas capítulo 18, versículo 22, Lucas 18, 22 dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Verso 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Palabras de Jesucristo. Y no hay que minimizar lo que aquí dice el Señor, ni hay que buscarle otro sentido, otra explicación. Lo que Él dice es claro como el agua. Es claro. Este joven era rico y él quería entrar a la vida eterna. Él quería saber qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Jesús se lo dice. Jesús conocía su corazón. Jesús conocía cuánto amaba sus riquezas. Y Jesús quiso hacerle un favor. Quiso ayudarle. Quiso ser claro en cuanto a lo que era necesario que él hiciera. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él no quiso. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? Y les digo, es lo que les digo, a veces compiten las riquezas de este mundo con nuestro Dios, con su palabra, con sus mandamientos. Y ahí está, como puesto en una balanza. Y hermanos, ¿qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? Cuando se aman las riquezas, ellas son nuestra esperanza. No podemos prescindir de ellas. No, nos sentimos desprotegidos, inseguros, miserables, que no somos nada, no somos nadie si no tenemos riquezas. Este joven, ¿verdad?, no estuvo dispuesto a confiar en Cristo, en la providencia de Dios. Él confiaba más en los muchos bienes y posesiones que él tenía. Tristemente, hermanos, así sucede. Lo que el Señor Jesús está diciendo, hermanos, es que es muy fácil poseer riquezas. Y es muy fácil llegar a amar esas riquezas. Este joven rico era ya rico.
Él no deseaba enriquecerse. Él ya era rico. Él ya tenía abundancia y tenía bienes y tenía dinero y tenía ganados y tenía heredades seguramente. Ya las tenía. Pero qué fácil es cuando alguien tiene bienes materiales amarlos tanto. Amarlos. Y ese es el punto del Señor Jesucristo. Para un rico, hermanos, es difícil, es muy difícil heredar el reino de Dios. Para un rico, hermanos, es muy difícil entrar al reino de los cielos. Porque es muy fácil para ellos llegar a confiar y amar en las riquezas. Y es muy fácil para todos los que tenemos bienes de este mundo llegar a confiar más en ellos que en nuestro Dios. El joven rico es un claro ejemplo de esto. Él ya poseía muchas riquezas, pero aún así las amaba mucho al grado de preferirlas por encima de la vida eterna que Jesús le estaba prometiendo. Hermanos, hemos enseñado muchas veces que las riquezas en sí no son pecaminosas, y es verdad, por sí solas no lo son. Pero Jesús advierte y advierte del peligro espiritual que existe en ser rico, porque hay mucho riesgo en desarrollar amor por el dinero y por las cosas materiales. Dice Cristo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Y Lucas era médico. Una aguja, hermanos, muchas veces, yo tengo muchas heridas en la mano, muchas veces me han tenido que suturar los médicos. Y Lucas sabía lo que era pasar un hilo por el ojo de una aguja, que es difícil muchas veces enhebrarla, pero pasar un camello es muy difícil. Ese es el punto. Es muy difícil, hermanos, porque los ricos llegan muchas veces a desarrollar amor por el dinero. Este joven, hermanos, no adulteraba, no hurtaba, no mataba, no decía falso testimonio. Era un joven que honraba a su padre y a su madre. Era un joven bueno en muchos aspectos, pero aún así sus riquezas le eran estorbo y le fueron estorbos entre él y Cristo Jesús. Podemos ser personas buenas en muchos aspectos de la vida y no hacerle mal a nadie y no ser gente que anda, ¿verdad?, en cosas inmorales y en vicios. Pero el simple hecho, hermanos, de poseer riquezas puede incluso afectarnos en nuestra salvación. Si no tenemos cuidado, si no sabemos manejarla, si no sabemos, hermanos, utilizarla de la manera que Dios nos enseña en su palabra. El punto, hermanos, es que son muy pocos los ricos que se salvan. Y los que lo logran son aquellos que han aprendido de verdad a quebrantarse ante Dios. Son aquellos que han aprendido a no darle importancia a las riquezas, a verlas como algo de poco valor y que han aprendido a utilizarlas de manera correcta. Porque ha habido ricos a través de la Escritura, pero son ricos que no tienen su esperanza en las riquezas y que han sabido hacer uso de ellas. El amor al dinero, hermanos, es la raíz de todos los males. De ahí, repito, que muchas veces buscar, anhelar, desear, enriquecerse es un suicidio espiritual. Muchas cosas se derivan de amar el dinero. Tristemente, por esta causa hay personas que están dispuestos a muchas cosas. Muchos mienten, muchos roban, muchos engañan, extorsionan, asesinan, abandonan a sus familias, se aprovechan de los pobres y tantas cosas que llegan a hacer con tal de enriquecerse. En Mateo capítulo 13, versículo 22, dice el Señor en la parábola del sembrador: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Es peligrosa? Sí. Las riquezas son peligrosas si no somos nosotros personas sabias que han aprendido a poner las cosas en su lugar y que han aprendido a utilizarlas para bien.
En Mateo capítulo 6, verso 24, dijo el Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, dice Cristo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hermanos, el amor al dinero es un mal muy peligroso. Todos los días manejamos dinero, todos manejamos dinero de una u otra manera, trabajamos para ganar dinero, necesitamos dinero para poder vivir en este mundo, sí. Todo esto, y el dinero es muy útil. Lo que no debemos hacer nunca jamás es tenerle amor. ¿Cuál debe ser la actitud correcta de los ricos, mis hermanos? Es cierto que las riquezas no deben de ser nuestra prioridad en la vida. Ni debe de ser nuestro objetivo principal, hermanos, hacernos ricos. Jamás. No debe ser la mentalidad de un cristiano. Un cristiano no debe pensar: ay, cómo quisiera ser rico. Ay, cómo quisiera ganar mucho dinero. Ay, cómo quisiera tener una casonona. Ay, cómo quisiera. No debemos soñar de esa manera. Sí, no. No debe ser nuestro objetivo. Dios nos va a bendecir. Y puede ser, hermanos, que nosotros lleguemos a ser prosperados por nuestro Dios. Nuestra prioridad debe ser siempre el reino de Dios y su justicia. Pero el cristiano, siendo consciente de los principios de la palabra de Dios, poniendo en práctica todos esos principios, es posible que pueda encontrarse con esta clase de prosperidad. Sí. Y pudiera ser una lista larga de hombres de Dios a través de la historia que Dios los bendijo y que fueron engrandecidos y prosperados materialmente hablando. Sí, puede ser que Dios bendiga. Cuando nosotros somos honestos, somos trabajadores, somos diligentes, somos responsables, somos prudentes. Hermanos, no es una regla, pero hay muchas posibilidades de que seamos prosperados. Sí. No necesariamente necesita ser usted un profesionista, un médico, un abogado para ganar mucho dinero. Aún sin haber ido al colegio, puede ser que usted sea una persona muy inteligente en su trabajo, en su oficio, bien diligente, bien trabajador, honesto, responsable, y todo esto pues definitivamente es la mejor publicidad. Y puede ser que usted se dé a conocer y la gente le busque y le caigan trabajos, y puede ser que en la compañía donde usted trabaje le promuevan y le den un puesto mejor donde gane más. Puede ser que eso suceda. Un buen cristiano que sea íntegro, como veíamos en la mañana en el estudio, y que sea honesto y que sea trabajador, pues Dios le va a bendecir. Eso no cabe la menor duda. Y puede ser que suceda entre nosotros. Muchos hermanos tal vez no seamos ricos millonarios, ¿verdad? En ese sentido, pero somos ricos en el sentido de tener más que sustento y abrigo. Tenemos mucho más que eso, gracias a Dios. Y vivimos en un país de oportunidades, en un país donde pues prácticamente cualquier persona que quiera puede prosperar, le puede ir bien, siendo nada más trabajador y honesto y portándose bien. Pero ¿cómo debemos ser? ¿Cómo debemos actuar si Dios nos ha bendecido, si Dios nos ha prosperado? Si gracias a Él tenemos un trabajo donde ganemos lo suficiente y aún más de lo suficiente. Bueno, dice aquí mismo en el mismo capítulo de 1 Timoteo 6, dice el verso 17, dice Pablo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ahí es donde está nuestro tesoro, hermanos. Ahí es donde tenemos que estar invirtiendo constantemente. A veces uno se esfuerza mucho y se esmera, y no estoy en contra, ¿verdad?, de ahorrar y de guardar, ¿verdad?, para el día de mañana, que ya estemos viejos y que no podamos trabajar y que tengamos que vivir de una pensión. No estoy en contra y es bueno hacer esto. Pero, hermanos, nuestro enfoque principal, de acuerdo a la Escritura, es hacer todas estas clases de cosas. Este es el buen fundamento para lo porvenir, dice la Biblia, para lo que vendrá el día de mañana. Que hagamos tesoro, sí,
pero tesoro celestial para la vida eterna. Sí, hermanos, la Escritura nos enseña cómo debemos ser. En primer lugar, no debemos de ser altivos. Ser orgullosos, creernos mucho porque tenemos más que otros y ver a los demás con menosprecio. Cuando las riquezas, el dinero, el éxito se nos sube a la cabeza y nos creemos superiores, no debemos de ser así. Si Dios le ha bendecido tal vez y le ha dado un buen trabajo y le ha dado un buen salario, o le ha permitido Dios que usted prospere económicamente, qué bueno, gracias a Él, pero no tenemos que ser altivos. ¿Sí? Además, hermanos, no tenemos nada de qué presumir, porque aun cuando tengamos mucho en esta vida, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Dice el apóstol Pablo que tenemos que no hayamos recibido. Y si lo recibimos, ¿por qué nos vamos a enaltecer? ¿Por qué te enalteces? No es la actitud. No debemos, hermanos, poner la esperanza en las riquezas, dice aquí también el apóstol Pablo. Las riquezas pueden ser útiles y agradables para esta vida, pero si se convierten en la base de nuestra esperanza, si comenzamos a confiar en ellas para nuestra seguridad o felicidad, vamos a perecer, vamos a ser traspasados, dice Pablo a Timoteo, de muchos dolores. Hermanos, no es lo que debemos de hacer en relación al dinero. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. En Él debe estar puesta toda nuestra fe, porque las riquezas son inciertas. Porque hoy las tenemos, puede ser que mañana no, las podemos perder, no las pueden robar, muchas cosas pueden pasar, pero Dios es fiel. Y en Él podemos depositar toda nuestra confianza. Él es quien nos da todo lo que tenemos aún para disfrutarlo. Y cuando estamos contentos con lo que tenemos, cuando estamos contentos en saber que Dios provee para nuestra vida, cuando hacemos buen uso de lo que Dios nos da, hermanos, definitivamente podemos decir, somos ricos delante de Dios. Las bendiciones materiales que Dios nos da, hermanos, no solo para nuestro deleite, para nuestro placer, sino que también, hermanos, son para usarlas correctamente, dice la Escritura. Tenemos que ser generosos, tenemos que hacer toda clase de buenas obras, tenemos que ser dadivosos, tenemos que ayudar, tenemos que invertir, hermanos, en la obra del Señor. Hay muchas cosas útiles que podemos nosotros hacer por medio de las riquezas que Dios nos da, por medio de la prosperidad. Sí. Y debemos de hacerlo así. Cuando hacemos esto, hermanos, cuando nosotros ayudamos a otros, cuando compartimos con el necesitado, cuando invertimos en la obra de la predicación, nosotros estamos haciendo tesoros en los cielos. Nosotros nos estamos preparando para el porvenir. Nosotros, hermanos, estamos demostrándole a Dios que no amamos las riquezas, que no amamos el dinero, que le amamos a Él y que lo que Él nos ha prosperado es para hacer cosas que le glorifiquen, ¿sí? Cosas que traen honra y gloria a nuestro Dios. Esta debe ser la actitud. Así que, hermanos, más que una mansión o la casa de nuestro Señor, lo importante es tener un lugar preparado en la casa del Padre Celestial. Más que una cuenta bancaria con muchos ceros, lo importante es tener tesoros en los cielos. Más que un apellido de renombre en la sociedad, lo importante es que nosotros tengamos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. El verdadero éxito en este mundo, hermanos, es cuando nuestro vivir es Cristo, cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, cuando usamos nuestros talentos y nuestros recursos en el servicio para nuestro Dios. Esa es la verdadera vida, el verdadero éxito en este mundo. Si usted es un cristiano fiel o una cristiana, no importa que no tenga riquezas o abundancia o no tenga prosperidad como otras personas lo tienen, pero si usted es un cristiano fiel, usted es más exitoso que los más ricos del mundo. Usted es una persona verdaderamente que tiene tesoros en el cielo y que tiene una esperanza allá en el cielo, una esperanza incorruptible reservada para usted. Y eso es lo que verdaderamente vale la pena, lo que verdaderamente importa y por lo que en verdad tenemos que esforzarnos en esta vida. Dice Mateo capítulo 16 verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En realidad, hermanos, de nada le habrá servido
Ese joven rico tal vez pudo tener mucha riqueza y muchas posesiones, pero si él al final, ¿verdad?, no hizo lo correcto, no hizo lo que el Señor le dijo, si él no buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, de nada le habrá servido. Ahora estará lamentándose, y estará lamentándose por toda la eternidad de no haber hecho lo que el Señor le dijo en su momento. Hermano, las riquezas no son de confiar. Las riquezas son para este mundo y son bendiciones de Dios, pero hay que saber usarlas y jamás amarlas. Gracias por su atención a este mensaje, que Dios les bendiga. Está el plan de salvación en pantalla para los que no han obedecido el Evangelio. Si alguien quiere hacerlo en esta tarde, le invitamos. Hoy es el día de salvación. Vamos a cantar con mi himno de invitación, el himno número